riñones son órganos esenciales que además de actuar como modo de filtro, eliminando productos metabólicos y toxinas de la sangre, participan en filtrar la sangre, eliminar desechos, regular el equilibrio hídrico y electrolítico y mantener la homeostasis. Se mantiene el pH, presión arterial, producción de hormonas, ¿no? Entonces, los riñones son una especie de glándulas endocrinas. Entonces, ¿cuál es la estructura clave? Tenemos el sistema urinario, tenemos los riñones y las vías urinarias. Los riñones son dos. La unidad funcional del riñón es la nefrona, que tiene dos partes, el glomérulo y los túbulos renales, ¿no? El glomérulo forma la orina primaria y los glomérulos absorben nutrientes, agua y secretan desechos. Acá, por ejemplo, hay un problema con los túbulos renales en ciertas patologías, que hace que se libere agua sin reabsorber los nutrientes. Tenemos la zona de corteza, glomérulos y la médula, los túbulos renales, ¿no? La corteza suprarrenal, que es la que produce ciertas hormonas. Las vías urinarias que tenemos, uréteres, vejiga y uretra, ¿no? Entonces, todas se eliminan en orina. Entonces, la nefrona, cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 a 1 millón de nefronas, cada una de las cuales es capaz de formar orina. A lo largo del envejecimiento renal normal, por lesión o por enfermedad, el número de nefronas se puede ir reduciendo gradualmente, porque las nefronas no se pueden regenerar. Por eso es muy importante controlar las infecciones urinarias. Una de las causas de insuficiencia renal es las ictus frecuentes, ¿no? Especialmente en mujeres, ¿no? Una ictus mal curada puede ir subiendo y puede causar otro tipo de infecciones, ¿no? Que llegan incluso al riñón, y eso puede producir insuficiencia renal. Sin embargo, la pérdida de las nefronas no suele comprometer la función renal porque se producen cambios adaptativos que suplen la funcionalidad en el resto del sistema. Estos cambios adaptativos es hablando de un envejecimiento normal, ¿no? Cuando vamos yendo con nuestra edad, vamos envejeciendo, vamos a ir perdiendo las nefronas. Eso es normal y el cuerpo se adapta a esa pérdida de nefronas. Cosa distinta que esas nefronas mueran por una infección, ¿no? Entonces, chicos, ya saben, si tienen una ITU, a tratarse adecuadamente, no con la farmacia, no autotratamiento, no ir al médico. Entonces tenemos la nefrona, ¿no? Es la unidad funcional del riñón. Esta otra foto, otro ángulo de la nefrona. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales de los riñones? Tenemos la filtración glomerular, que produce de 180 litros por día de filtrado, ¿no? O sea, de los cuales solo 1 o 2 litros se convierte en orina. ¿Qué quiere decir? De que la sangre pasa aproximadamente 90 veces por el riñón. O sea, se filtra 90 veces el total de la sangre, aproximadamente. De los cuales solo 1 o 2 se convierten en orina, ¿no? Entonces, orinamos de 1 a 2 litros diariamente. Procesión y secreción tubular. Se reabsorbe agua, glucosa, sodio, cloro y bicarbonato. Se secreta potasio, hidrógeno y nitrógeno. Toxinas, ejemplo, los medicamentos. Por eso cuando ustedes toman ciertos antibióticos, por ejemplo, la amoxicilina, tienen una orina con olor característico, ¿no? O toman algún fármaco. Por ejemplo, los pacientes con tuberculosis, uno de los fármacos tuberculosos hace que la orina sea roja, ¿no? Es por la eliminación renal. Regula el riñón, el balance hídrico, controlado por la hormona antidiurética, balance de sodio, de potasio, aldosterona, retiene sodio, excreta potasio, controla el pH sanguíneo, excreta hidrógeno y reabsorbe el bicarbonato, ¿no? Entonces, recordemos de que el AGA, por ejemplo, la acidosis o alcalosis metabólica tiene que ver con el metabolismo renal. Producción hormonal, tenemos eritropoyetina, estimula la producción de glóbulos rojos, y renina regula la presión arterial. Por ejemplo, los pacientes, si ustedes han tenido la oportunidad de atender a un paciente con insuficiencia renal crónica, ellos reciben eritropoyetina,
¿no? Como suplemento, porque su riñón, como ya no funciona, está en la incapacidad de producir eritropoyetina. Acá tenemos un cuadro también que nos dice cuáles son las condiciones un poco más específicos, ¿no? Entonces, cuáles son las funciones principales de los riñones, un poco más detallado, ¿no? Lo que les he puesto acá es en resumen. Esto es lo mismo, pero un poco más detallado. Entonces, en resumen, la función del sistema renal ha evolucionado por ser varios aspectos esenciales. Mantener el flujo sanguíneo estable que permite una cantidad continua de filtración glomerular. Realizar el proceso de depuración selectiva que evite la pérdida de elementos necesarios para el organismo, condicionando un límite o umbral de filtración glomerular para evitar la pérdida de proteínas y nutrientes. Realizando un proceso de intercambio a nivel tubular para devolver el plasma todos aquellos solutos que son importantes en el medio interno. Hay patologías que hacen de que el paciente, por ejemplo, la diabetes insípida, orine líquido nomás y agua, literalmente agua y retenga sodio. Por eso es de que los pacientes con diabetes insípida tienen hipernatremia. O sea, hay que tener cuidado. Y, por ejemplo, una patología cerebral que es el cerebro perdedor de sal, al contrario, tiene la orina, pérdida de sodio por la orina y tiene hiponatremia, ¿no? Depurar elementos tóxicos para el organismo o aquellos acumulados en el plasma en exceso. Se debe interactuar con otros sistemas biológicos para mantener la homeostasis, participando, entre otros, en condicionar el pH, el volumen hídrico y el organismo de necesidades inmediatas. Un paciente en condiciones normales, ustedes le meten líquido con el tratamiento y lo va a orinar en condiciones normales. Pero recordemos que un paciente adulto mayor que tiene pérdida de nefronas, y por lo tanto, si pierde nefronas, el filtrado glomerular está enlentecido, y por lo tanto, en un adulto mayor no podemos sobrecargarlo de líquidos. Entonces, hay que ver qué cantidad de líquidos tiene indicado con suero. El médico indica con suero qué cantidad de suero le indica, y hay que ver nuestra función como enfermeros es administrar tratamiento. Y el médico no te dice con cuánto lo vas a administrar, no te dice que vas a estar en 100, lo vas a dividir en 100, en 200, en 20, los fármacos. Entonces la enfermera, en base a sus conocimientos farmacológicos, administra el tratamiento. Pero la enfermera tiene que ver cuál es el balance hídrico de ese paciente, ¿está positivo o negativo? Si está muy positivo el balance, entonces va a administrar el tratamiento con menos líquido. Si el paciente tiene el balance muy negativo, o sea que tiene pérdida de líquidos, entonces se puede administrar el tratamiento con más líquidos. Entonces es muy importante conocer el balance hídrico de su paciente. No, la enfermera no debe administrar tratamiento por administrar, ¿no? Por mecanismo, por rutina, no, hay que condicionar el tratamiento a cada paciente. O sea, no a todos los pacientes le voy a administrar, por ejemplo, el meropenem en 100. Bueno, es lo recomendado, ¿no? Pero hay casos específicos que puedo administrarlo en 80 o en 50 centímetros. Claro que ya no lo paso en 1 hora, 2 horas, sino lo paso en 2, 3 horas, en más tiempo. Entonces hay que tener, en base a qué eso, en base a cuál es su funcionamiento renal del paciente. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades relacionadas a los riñones? Insuficiencia renal, las infecciones urinarias y los cálculos renales. Las cistitis y las pielonefritis son comunes, pero esos son en casos ya de que no se controlen adecuadamente. La cistitis simplemente es de la uretra y la pielonefritis es uréter, incluso la cáliz renal. O sea, hay que tener bastante cuidado. Los cálculos renales son depósitos de minerales en las vías urinarias por un mal funcionamiento del metabolismo del calcio. Entonces, esos pacientes tienen bastante dolor, ¿no? Cuando eliminan incluso la piedrita, es bien doloroso, ¿no? El cálculo renal. Vamos a ver, en especial vamos a ver en adulto 2 en la asignatura, porque si no nos perdemos todo el semestre hablando de patologías, vamos solamente a la insuficiencia renal. Tenemos 2 tipos de insuficiencia renal. Tenemos la insuficiencia renal aguda y la crónica. La aguda es reversible, es una insuficiencia reversible, y la insuficiencia renal crónica es una insuficiencia irreversible. La insuficiencia renal aguda es un síndrome que se presenta por múltiples causas que provocan una injuria y se caracteriza por la disminución adulta en horas o días de la filtración glomerular. ¿Qué quiere decir? De que el paciente llegaba al servicio, se especializó y orinaba
a 100 centímetros por hora. Y después de ciertos eventos ya no orina 100 centímetros por hora, sino orina 50, 40, 25, 30 centímetros por hora. Entonces, eso podría ser una insuficiencia renal aguda. Lo cual resulta en la capacidad del riñón para excretar los productos nitrogenados y para mantener la homeostasis de líquidos y electrolitos. Entonces el paciente comienza con acumular líquidos, retener líquidos, que pueden afectar tanto obviamente al principal nivel pulmonar y cardíaco, ¿no? Esta alteración en la función renal ocurre con la lesión renal de los túbulos, vasos, intersticio y glomérulos. Y suele excepcionalmente sin una lesión demostrable o puede ser producto de la agudización de un paciente con enfermedad renal previa. Vamos a ver. Esta enfermedad es reversible, pero presenta una tasa de mortalidad del 50%. O sea, ¿qué quiere decir de la insuficiencia renal aguda? Sí te puede matar. Mata de 10 personas a que les da la ira, mata a 5. Es mortal, pero depende del tratamiento oportuno, de la intervención de enfermería oportuna para evitar la mortalidad. Pero es reversible y se recupera en un largo periodo la función renal. La manifestación clínica primaria de la ira es la causa desencadenante y posiblemente por la acumulación de productos nitrogenados. ¿Qué quiere decir? En la ira hay una causa. Ahorita vamos a ver las causas. Puede haber causas, principalmente uremia y creatinina. Además, se caracteriza por alteraciones en el flujo urinario. Cuando es menor a 400 en 24 horas, o se le denomina insuficiencia renal aguda clásica, oligúrica o anúrica. Lo cual, cuando es mayor a 400 en 24 horas, se llama no oligúrica, no clásica o de alto gasto. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que puede haber una insuficiencia renal oligúrica con baja diuresis y una ira con alta diuresis, pero retención de valores nitrogenados. Lo que me va a marcar la ira no solo es la oliguria, sino principalmente el aumento de creatinina y urea. O sea, los valores nitrogenados aumentan. Eso es lo que me va a decir que hay una insuficiencia renal. ¿Cuál es la etiología de las iras? Las causas de la ira son múltiples y complejas. Puede aparecer tras episodios de hipovolemia, hipotensión grave y prolongada, o tras la exposición de un agente nefrotóxico. ¿No? Veamos, y muchas veces nosotros como enfermeros podemos causar una ira. Las dos causas más comunes de la ira son la isquemia renal prolongada y las lesiones nefrotóxicas que producen oliguria. La causa que más incidencia de casos provoca es la isquemia renal, que al disminuir la perfusión renal no llega ni oxígeno ni nutrientes para el metabolismo celular, lo que puede provocar una necrosis renal. Por eso que la hipoperfusión, la hipotensión tampoco es buena, porque si hay hipotensión, hipoperfusión, los órganos blancos son los afectados. También puede haberse otros cuadros clínicos como los traumatismos, sepsis, administración de sangre de diferente grupo y las lesiones musculares graves. Entonces, tenemos tres tipos de ira. Ira prerrenal, intrarrenal y postrenal. Entonces, como una mnemotecnia, vean, la ira prerrenal, todo lo que tenga que llegar antes de los riñones. Eventos que suceden antes de los riñones. La intrarrenal, un evento que sucede en el riñón, y la ira postrenal, después del riñón. O sea, si es después del riñón, en la diuresis. Entonces, veamos. La ira prerrenal. No hay lesiones morfológicas en el parénquima renal, o sea, es antes de los riñones. Es debido a una reducción del flujo sanguíneo renal, la perfusión y la filtración glomerular. La hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco o de la resistencia vascular sistémica y la obstrucción vascular son trastornos que pueden causar reducción de volumen sanguíneo circulante efectivo. Si se corrige la causa, como hemorragias o deshidratación, y se restablece la volemia, la función renal mejora. Eso quiere decir de que una deshidratación severa o una hipovolemia severa me puede causar una ira prerrenal. Entonces, si tengo un paciente deshidratado y no controlo o no manejo la deshidratación, me puede causar una ira prerrenal. La ira intrarrenal
Incluye trastornos que causan lesiones directas de los glómerulos y túbulos renales, con la consiguiente disfunción de las nefronas. Se debe a isquemia prolongada, nefrotoxinas, puede provocar obstrucción de estructuras intrarrenales por cristalización o por lesión de las células epiteliales de los túbulos, reacciones transfusionales graves. Miren acá, veamos esto. Eso de acá. Y quiero que lo vean, ¿no? Reacciones transfusionales graves. Medicamentos como los AINES, glomerulonefritis, o sea, infección. Y liberación de hemoglobina por hematíes hemolizados y liberación de mioglobina por células musculares necróticas. En buen cristiano, eso quiere decir, paciente con reacción transfusional grave, le pasan un grupo sanguíneo que no le corresponde, puede causar una ira intrarrenal. Exceso de administración de AINES, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, glomerulonefritis, una infección de los glomérulos, o sea, una ITU mal curada. Liberación de hematíes hemolizados y liberación de mioglobina, ¿no? Este último, liberación de hemoglobina por células musculares necróticas. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay politraumatismos. Estas dos últimas bloquean los túbulos renales y producen vasoconstricción renal. La ira intrarrenal también se da en grandes quemados. Ojo, por destrucción de la mioglobina, ¿no? O sea, grandes quemados también puede tener un paciente con ira intrarrenal. ¿Hasta acá, chicos? ¿Preguntas, dudas? La ira postrenal es la obstrucción mecánica del tracto urinario de salida. O sea, postrenal después del riñón. ¿No? Mira, acá está claro. Obstrucción mecánica del tracto de salida. ¿Qué puede ser? Un cálculo. Puede ser pacientes con pacientes prostáticos, ¿no? A medida que se obstruye el flujo de la orina, esta refluye hacia la pelvis y altera la función renal. Las causas más frecuentes son la hiperplasia benigna de próstata, el cáncer de próstata, cálculos urinarios, trastornos y los tumores extrarrenales. Si se elimina el obstáculo, evoluciona favorablemente. Entonces, acá, por ejemplo, es una patología, la ira postrenal, por decirlo así, ataca más a varones que a mujeres. ¿No? Entonces, tener en cuenta, ya les dije, ya tengan en cuenta esos aspectos. La fisiopatología. Cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, también lo hace la fuerza motriz básica, ¿no? Cuando el flujo renal también lo hace la fuerza motriz básica de la filtración. Entonces, si hay una eso me quiere decir de que si hay una hipoperfusión, una hipotensión, va a disminuir la filtración glomerular. Además, los riñones dejan de recibir oxígeno y otros nutrientes vitales para el metabolismo celular. Como consecuencia de la disminución de la filtración glomerular, se acumulan los productos residuales en el organismo. Y por ello el paciente experimentará un incremento de niveles séricos de creatinina y nitrógeno ureico en sangre. Esto me marca la insuficiencia renal, creatinina, lo que recibe el nombre de azoemia. Para evitar la hipoperfusión renal, los riñones requieren una presión arterial media de no menos de 60 a 70. Es muy importante ese aspecto. ¿Cuáles son las fases de la ira? Tenemos 4 fases. Tenemos la fase inicial de agresión o lesión. En esta fase tiene importancia ya que si se actúa inmediatamente es posible resolver o prevenir la disfunción renal posterior. Esta fase puede durar desde horas a días. En esa fase aparecen los síntomas urémicos, o sea, elevación de urea y creatinina. Por ejemplo, acá hay que ver si hay politraumatismo, infección, deshidratación, un sangrado, politransfusión. Hay que identificar la causa. La fase ligúrica, la liguria es el primer síntoma que aparece en esta enfermedad, pudiendo durar de 8 a 10 días.
En esa fase, el gasto urinario se ve disminuido notablemente por debajo de 400 mililitros por día. Pero ¿cuánto sería la dosis por día? Y yo les dije, ¿cuánto el paciente debe orinar por día, por hora? Si tienes una Foley, tiene que orinar entre 1 y 2 cc por kilogramo por hora. Es el flujo urinario de un paciente normal. Pero obviamente este flujo es con sonda Foley. Por eso que un aproximado es por debajo de 400 cc. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas? Todo claro. ¿Cuáles son las fases de Leira? ¿No? Tenemos la fase diurética, suele durar unos 10 días y señala la recuperación de las nefronas y de la capacidad para excretar orina. Por lo general, la diuresis comienza antes de las nefronas hayan sido recuperadas por completo, por lo que se sigue manteniendo la SOM. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente ya comienza a recuperarse, el paciente ya comienza a miccionar, comienza a orinar, pero aún es orina, lo que está orinando es líquido. Y ahí todavía hay retención de valores nitrogenados, hay retención de urea y creatinina, todavía. Y la fase de recuperación representa la mejora de la función renal y puede prolongarse de 6 meses. Lo último que se recupera es la capacidad de concentrar la orina, o sea, la capacidad de tener los solutos que antes tenía la orina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En la fase inicial es el momento de la agresión hasta la aparición de signos y síntomas, pudiendo durar horas o días. La fase oligúrica, la manifestación más común del aire es, les vuelvo a decir, menos de 400 cc por hora de orina en 24 horas, debido a la disminución de la velocidad de la filtración glomerular. Y la fase diurética, el paciente comienza a orinar, pero todavía hay retención de urea y creatinina. La fase de recuperación es lentamente, puede durar hasta 12 meses. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares? Esto puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el valor de creatinina en hombres y en mujeres? La depuración de creatinina es en base al volumen de diuresis, ¿no? Por eso es que dice de 97 a 137 mililitros por minuto, y en hombres, de mujeres de 88 a 128, y en hombres de 97 a 137 mililitros por minuto. La creatinina, esto es importante, en hombres de 0.7 a 1.3 y en mujeres de 0.5 a 1.1. Se recomienda que sea menor a 1. Algunos investigadores dicen de que si tiene, por ejemplo, un varón tiene 1.2, si bien está dentro de lo normal, y hay un cierto daño daño renal. Por eso se recomienda de que sea el valor menor a 1.0. Urea de 12 a 54 miligramos por decilitro, y el nitrógeno ureico en sangre, que puede ser de 8 a 25 miligramos por decilitro. ¿Qué otros exámenes tenemos? La ecografía renal para determinar la morfología de los riñones, el tamaño de los riñones, y si hay de repente algún evento, cálculos de otros objetos que puedan estar influyendo en esa falla renal. Y la tomografía renal con el mismo fin de la ecografía. Tratamiento se debe causar la causa precipitante. Si es infección, antibióticos. Si es deshidratación, hidratar al paciente. Si es sangrado, transfusión sanguínea. Entonces hay que ver la causa. Si es un cálculo, liberar el cálculo. Hay que tener control del equilibrio hídrico, diuresis forzada, o a horario o en infusión. Hemodiálisis. En casos excepcionales, cuando los valores nitrogenados de urea y creatinina están por encima de los valores normales, se puede hacer diálisis, de rescate de ese paciente, pero no pasan de 3 diálisis como únicas sesiones. Y el paciente se recupera después de esas diálisis, ¿no?
Tenemos el control de electrolitos y terapia nutricional. Hasta acá, chicos. Preguntas, dudas. ¿Quién levantó la mano? Pregunten nomás. Sí, profesor. Una pregunta. ¿El enfermero como tal atiende estas patologías renales únicamente en el servicio? O sea, para que un enfermero pues se dedique a ponerles diálisis o la hemodiálisis, solamente lo hace con una especialización, ¿no? O puede ser un enfermero así No, normal. en nuestro país es con especialidad. Entonces, si quieres trabajar en diálisis y algún día hacer la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, tienes que ser enfermero con especialidad, ¿no? Pero se puede tratar indirectamente la ira, ¿no? O sea, fármacos, administración de fármacos, control de la diuresis, control del volumen, que eso es inherente a todos los enfermeros, porque ahora, si ustedes se dan cuenta de sus prácticas, hay muchos pacientes que tienen insuficiencia renal, crónica o aguda. Generalmente es más que todo es la crónica. La aguda se ve principalmente en emergencia o en cuidados intensivos, pero o en servicios de quemados, ¿no? Pero la insuficiencia renal crónica, ustedes la van a ver en cualquier servicio, independientemente de si se idealiza o no se idealiza. Pero lo que su compañero pregunta sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, en mi servicio tenemos pacientes con insuficiencia renal y sube la enfermera de diálisis a hacer la diálisis al paciente en UCI. Y ella solo se dedica a hacer la diálisis de ese paciente. Ella no hace otra cosa que la diálisis, ¿no? Entonces, sería una buena opción para los que quieren estudiar una especialidad, ¿no? Eh, Veamos, continuamos. Entonces, ¿cuáles son los cuidados de enfermería? Monitorización. Hay que ver el balance hídrico, registrar entradas y salidas, diuresis horaria cada 4 a 6 horas en unidades generales y a horario en unidades de cuidados intensivos. Vigilar oliguria, menos de 400 mililitros por día, o anuria, menos a 100 mililitros por día. Peso diario, se debe detectar retención de líquidos, aumento repentino de peso sugiere sobrecarga. O sea, un peso por edema, ¿no? Porque el agua pesa, ¿no? Signos vitales, tensión arterial, hipertensión por tensión de líquidos, frecuencia cardíaca, arritmias por hiperpotasemia, temperatura si hay infección. Electrolitos, en especial el potasio, mayor a 5.5 milicalories es una emergencia, sodio y calcio. Manejo de líquidos y dieta, hay restricción hídrica, sí, edema o hipervolemia según indicación médica, dieta baja en potasio. Entonces, el paciente con ira o insuficiencia renal crónica terminal hay que evitar el potasio, evitar plátano, tomate, frutos secos, chocolate, que son ricos en potasio. Control de proteínas, moderar su consumo según la fase de la ira para reducir la sobrecarga de urea, porque la proteína se concibe en el metabolismo, tiene como consecuencia la urea, ¿no? Limitar el sodio para evitar edema e hipertensión, evitar alimentos procesados. En caso de hiperpotasemia, monitorear EKG, ondas T picudas, arritmias, preparar medicamentos de emergencia, gluconato de calcio, más insulina, más glucosa, resinas intercambiadoras, ¿no? Para disminuir la hiperpotasemia. Sobrecarga de volumen. Si hay una sobrecarga de volumen, hay que auscultar capitales pulmonares, porque recuerden que si un paciente está con insuficiencia renal aguda o crónica, no va a orinar, hay retención de líquidos, y estos líquidos se van a acumular en el espacio pulmonar, va a producir un edema pulmonar, y eso me produce crepitantes. Elevar cabecera para ver si hay disnea. Infecciones, mantener asepsia en catéteres urinarios o venosos, cambiar accesos según protocolo. Medicación, ajustar dosis de fármacos nefrotóxicos, ¿no? Tenemos AINES, aminoglucósidos. Por ejemplo, en los antibióticos está la micacina, el meropenem, el ertapenem, la vancomicina. Hay que tener bastante cuidado con la administración de esos fármacos. Recuerden que la micacina, si alguna vez lo han visto que lo administran en bolo de 20, ese es pecado mortal, ¿no? Están causando una nefrotoxicidad.
los aminoglucósidos en 100 en una hora, de lo recomendado, ¿no? De acuerdo a las condiciones del paciente, puede variar las dosis, diré el volumen de infusión, pero si es en menos volumen, en más tiempo. En el pacientes hay que conocer la terapia de reemplazo renal, en caso de que los valores nitrogenados estén muy elevados. Pero en la ira aguda, la terapia de reemplazo renal es temporal, a diferencia que en la ira crónica, la terapia de reemplazo renal es permanente. Educación al paciente y familia, hay que explicar la importancia de seguir restricciones dietéticas, enseñar a reconocer signos de alarma, disminución de orina, hinchazón o edema, ¿no? Dificultad respiratoria, fomentar la adherencia a controles médicos posteriores. Apoyo emocional, brindar apoyo por la ansiedad o miedo ante el diagnóstico y involucrar a la familia en el plan de cuidados. Es muy importante involucrar a la familia siempre, en cualquier patología, no solo en insuficiencia renal. Así, chicos, esta lámina también es para que le eleven su autoestima como profesionales. De nada vale que los atienda un buen médico si una buena enfermera no está al lado. O sea, la recuperación depende de ambos, pero de cierta forma más de la enfermera, porque la enfermera es la que se encarga de velar porque el tratamiento indicado por el médico se cumpla. Insuficiencia renal crónica. A diferencia de la insuficiencia renal aguda, que la insuficiencia renal aguda es reversible, acá ya es irreversible. El daño es permanente en el riñón. Entonces, la insuficiencia renal crónica se define como la disminución de la función renal establecida por un filtrado glomerular estimado, inferior a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y o la existencia de daño renal durante al menos 3 meses de duración, independientemente de la causa subyacente. Según las guías del Kidney Disease, tenemos 6 estadios de la insuficiencia renal. Daño 1, G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5. Esto es para cultura general, ¿no? Para que vean cuáles son los estadios, ¿no? Entonces, tenemos los estadios de acuerdo a la albuminuria, ¿no? Entonces, tenemos la depuración de creatinina, el filtrado glomerular, si es los estadios avanzados G4 y G5. Menor de 30 del filtrado glomerular es G4 y menor a 15 G5, que es grave, ¿no? Entonces, esos teñidos de rosa son los más severos. El que está de celeste es que hay un daño filtrado glomerular leve y disminuido que podría ser reversible, ¿no? ¿Cuál es la etiología? La principal causa de la insuficiencia renal crónica es la diabetes. Después la hipertensión arterial no controlada, la glomerulonefritis crónica, o sea, las infecciones renales crónicas, enfermedades hereditarias, quistes renales, nefropatías obstructivas, litiasis y hiperplasia benigna de próstata. Por ejemplo, si tiene su papá o su abuelito que tiene hiperplasia de próstata y no quiere operarse, no quiere ir al médico, entonces el riesgo de que tenga una insuficiencia renal crónica va en aumento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos los modificables, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, tabaquismo. Los no modificables, edad, sexo masculino, afrodescendientes tienen mayor riesgo de padecer insuficiencia renal e historia familiar previa. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Aparecen en forma progresiva, mantienen una gran variabilidad de un paciente a otro en función de la velocidad de progresión y de la cantidad de masa renal funcionante. Entonces, en los estadios, en el estadio 1 y 3 hay poliuria, hay nocturia, fatiga, hipertensión, anemia leve por
por déficit de eritropoyetina, que recuerden que la eritropoyetina es una hormona precursora hematopoyética, ¿no? Tenemos estadios, en los estadios avanzados, del 4 al 5, hay oliguria, hay edema, náusea, prurito, o sea, picazón por acumulación de urea, neuropatía, alteraciones óseas, puede haber hiperparatiroidismo, complicaciones cardiovasculares, pericarditis urémica. Las manifestaciones están relacionadas con el aclaramiento de creatinina, ¿no? Valores normales en hombres y mujeres, nuevamente. ¿Cuáles son las manifestaciones renales? De acuerdo al aclaramiento de creatinina, acá está, ¿no? Entonces, en casos severos, cuando hay uremia, hay irritabilidad, hay letargia, anemia severa, coagulopatía, inmunosupresión, hipertensión, anorexia, vómitos, nefropatía. Pues, entonces, se dan cuenta de que la sintomatología es bastante subjetiva, muy amplia, ¿no? Muy difícil de determinar. Entonces, por eso es que siempre los exámenes de laboratorio en los pacientes hospitalizados incluyen la toma de urea y creatinina. Manifestaciones clínicas, trastornos electrolitos y de equilibrio ácido-base. ¿Qué aparece según esta cápite? Hay inicialmente incapacidad para la concentración de orina con alteración de la capacidad de dilución en las fases avanzadas, hay acidosis metabólica e hiperpotasemia en estados finales. Hay trastornos del metabolismo fosfocálcico, que hay hiperfosforemia, hipocalcemia e hiperparatidismo secundario. Hay disminución de calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, osteodistrofia, que hay osteomalacia, osteitis, fibrosa quística, osteoporosis, osteosclerosis, o sea, daño a nivel óseo, ¿no? Hay alteraciones digestivas, hay anorexia, hipo, náuseas y vómitos, estomatitis, hay gingivitis, o sea, tiene las encías irritadas, enrojecidas, edematizadas. Hay factor urémico, hay disociación de urea a amoníaco, ¿no? O sea, un aliento urémico. Pirosis, arroz estomacal, gastritis erosiva, duodenitis, ahí puede haber hemorragia digestiva. Hay hepatopatía, incidencias de la hepatitis vírica aumentada, ascitis, pancreatitis, estreñimiento o diarrea. Alteraciones endocrinas, hay amenorrea, esterilidad, atrofia testicular, disfunción ovárica e impotencia, ¿no? Cada se recuerden, como lo he dicho, ¿no? La enfermedad es el mejor juez, ataca a todos sin discriminar, ataca a todos por igual. Rico, pobre, hombre, mujer, todos atacan por igual. Intolerancia hidrocarbonada, hiperlipidemia e hiperparatidismo secundario. En las alteraciones cardiorrespiratorias hay cardiomiopatía, insuficiencia cardíaca y arritmias, hay neumonitis, pleuritis fibrosa, edema pulmonar atípico, hay arteriosclerosis acelerada, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, pericarditis urémica. En las alteraciones hematológicas hay anemia normocítica, normocromática, linfopenia y coagulopatía. En las alteraciones dermatológicas hay palidez, anemia, piel seria, o sea, depósito de urea, color amarillento, monocromos. Hay prurito, excoraciones, hiperparatidismo y depósitos de calcio, ¿no? Puede haber laceraciones de la piel, equimosis y hematomas, ¿no? Equimosis y enrojecimiento de puntos rojos en la piel por defectos de la coagulación. Alteraciones neurológicas, puede haber polineuropatía, sensitivo-motora, y piernas inquietas, distesias, calambres, fatiga muscular, hipo, ¿no? Y centrales tenemos encefalopatía urémica, somnolencia, auror, estupor, coma, alteraciones cognitivas, mioclonías, desorientación, agitación, confusión. Entonces, todo eso por elevación de los factores nitrogenados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ciclo de prevención de la insuficiencia renal crónica? Control de la PA, control de la hiperglicemia, baja dieta en sal, evitar consumo de nefrotóxicos, ejercicios, hidratación adecuada y evitar fumar.
¿En qué debe consistir la dieta del paciente con enfermedad renal crónica? Tiene que disminuir la proteína en la dieta, especialmente de origen animal, dieta baja en sal, dieta baja en potasio, dieta baja en fósforo, disminuir carbohidratos. Dieta del paciente con enfermedad renal crónica. Tenemos proteínas, aumentan la producción de la enfermedad renal crónica, los carbohidratos son fuentes de energía para la diabetes y grasas, riesgo de enfermedad coronaria. Entonces hay que evitar esos alimentos. Diagnóstico, el laboratorio que nos va a decir, hay elevación de la creatinina y urea en sangre y disminución de la tasa de filtrado glomerular. Hay anemia, hay hipopotasemia, acidosis metabólica. Imágenes, hay ecografía renal, riñones pequeños y atróficos y biopsia sin causa no clara, ¿no? El tratamiento conservador para el estadio 1 al 4. Tenemos control de enfermedades base, diabetes y hipertensión, hay control de esas enfermedades. Dieta renal baja en proteínas, sodio, potasio y fósforo. Medicamentos, eritropoyetina, ¿no? Carbonato de calcio y diuréticos, en caso de estadios tempranos. Pero si es un estadio de 5, ya los diuréticos son por gusto. Ya no hay marcha atrás. No se administran diuréticos en etapas avanzadas. Terapia de reemplazo se considera en pacientes de estadio 5. La hemodiálisis y diálisis peritoneal son reemplazos que se pueden hacer al riñón, ¿no? Porque la diálisis y la diálisis peritoneal van a suplir la función renal. Y lamentablemente en nuestro país no hay una cultura de trasplante. Sería fabuloso que haya trasplantes renales. Entonces, ¿qué es la diálisis? La diálisis es suplir la función de limpieza del riñón de forma externa. Puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Hay dos diálisis. Por eso le he puesto diálisis. Acá no dice hemo nada, dice diálisis. Hay dos, hemodiálisis y diálisis peritoneal. No suple otra función del riñón. O sea, la diálisis solo suple la función de filtrado, más no sufre la función hormonal. ¿Ya? ¿Qué es la hemodiálisis? La hemodiálisis es el filtrado de la sangre con una máquina. Pero para eso necesita un acceso venoso. Ojo, eso puede ser pregunta de examen. Tipo de diálisis que necesita acceso venoso, esos mismos son. Se realiza 3 veces por semana en una máquina que filtra la sangre. Más claro no puede ser. Entonces, es preferible una fístula arteriovenosa. Vamos a ver qué es una fístula arteriovenosa. Catéteres centrales tunelizados es de uso temporal y en casos extremos. Generalmente no se usa catéter central, salvo si sea una ira aguda. Por ejemplo, en las iras agudas, no crónicas, el médico, de acuerdo al estado de los valores nitrogenados, puede indicar hasta 3 diálisis. En este caso se coloca catéter central para diálisis. Es un catéter exclusivo para diálisis. Cuidados especiales de la fístula arteriovenosa: no tomar presión arterial en el vaso de la fístula arteriovenosa, no punciones para muestras sanguíneas, que pueden ser preguntas de examen, ¿eh? Porque ustedes seguramente en su práctica ya están viendo pacientes con fístula. Y ahí supongo que en la fístula no le toman la presión arterial, no le toman muestra de sangre, nada, ¿no? Eso puede ser pregunta de examen. ¿Ya? ¿Qué es la fístula? Acá vemos, esta es una fístula arteriovenosa. Mediante un proceso quirúrgico unen la arteria con la vena. Eso se llama fístula. Y si ustedes colocan, se va a ver eso, el paciente se ve dematizado, como una vena grande. Ustedes tocan y en esa fístula y no hay un latido, sino como si pasase corriente, se siente un flujo. Entonces, ¿qué hace la hemodiálisis? Le colocan en la fístula 2 agujas, una aguja para sacar la sangre y otra aguja para devolver la sangre. ¿Y qué pasa acá? En la aguja para sacar la sangre, mediante peristaltismo de la máquina, va a un filtro. Ese filtro, por ósmosis, va a
sacar todos los valores nitrogenados, todos los valores, todas las sustancias de desecho de la sangre. Los va a eliminar y los va a devolver. Luego la sangre devuelve un filtrado, una trampa de burbujas, vuelve a la sangre. Ya esa sangre limpia. Un promedio de 2 horas dura el filtrado para que filtre toda la sangre. ¿Ya? Lo malo, la desventaja de la hemodiálisis, que se hace 3 veces por semana, dura al menos 2 horas. Eso quiere decir de que el paciente, si está trabajando, tiene que programarse su diálisis de noche, de madrugada, no sé. Es costosa. Lamentablemente, los que tienen más acceso a la hemodiálisis son los pacientes que pagan su propia plata de clínicas particulares o del seguro. El MINSA, el CIS están intentando hacer este diálisis, pero es bastante costoso. Hay que tener mucho precaución con esos casos, ¿no? Otro tipo de diálisis más práctica, porque uno lo puede hacer en casa, un familiar entrenado lo puede hacer en casa, es la diálisis peritoneal. Esto es un lavado abdominal y que por ósmosis, al hacer un lavado abdominal, va a retirar las sustancias de desecho. Entonces, pero ¿cuál es lo importante? Es facilitar la independencia del paciente porque el paciente ya no va a requerir ir a un hospital, porque la diálisis solo se hace en un centro de salud, la hemodiálisis. Acá lo puede hacer en casa, de forma ambulatoria. Entonces, ¿qué es la diálisis? Vamos a ver primero. La diálisis consiste en que se le coloca un catéter en el peritoneo del paciente. Un catéter en el peritoneo del paciente. Y se introduce por el peritoneo una sustancia dializante. O sea, se hace un lavado peritoneal. Al hacerse ese lavado, va a arrasar todas las sustancias de desecho y son eliminadas a una bolsa colectora, ¿no? Hay 2 tipos de diálisis peritoneal, la automatizada y la ambulatoria continua. ¿Qué es la automatizada? El paciente tiene su catéter peritoneal, llega del trabajo, se conecta el catéter con una máquina y la máquina automáticamente va haciendo el lavado durante toda la noche. O sea, ese paciente tiene todo el día libre para hacer sus cosas, su vida, actividad normal, y en la noche, mientras está durmiendo, una máquina va a hacer el lavado peritoneal. La ambulatoria continua se hace varias veces al día, de 4 a 5 veces por día, ¿no? Entonces, es lo malo que requiere más sesiones. Y el riesgo, que hay mayor riesgo de infección, porque si requiere más sesiones, hay más aperturas del catéter. Y recuerden ustedes, si hay más apertura del catéter, mayor riesgo de infección. Y he visto casos de pacientes con diálisis peritoneal que han tenido infección de la herida del catéter, ¿no? Una peritonitis severa, incluso que se han muerto por la peritonitis, no por la diálisis, no por la insuficiencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en la educación sobre el lavado de manos, porque lo hace el mismo paciente o su familiar, ¿no? Tiene que tener una higiene, pero escrupulosa. ¿Cuáles son las ventajas de la hemodiálisis versus la diálisis peritoneal? La hemodiálisis se hace de 3 veces por semana, no educación sobre manejo de equipos, porque, como dice su compañero, un profesional es un enfermero con especialidad. Mejor control de líquidos, porque la enfermera controla y administra los líquidos que hay que hacer, o controla o administra los fármacos durante la sesión de diálisis. Y mejor control de la glicemia, porque obviamente va 3 veces por semana a un hospital y ahí le controlan la glucosa, la glicemia y todo lo demás. La diálisis peritoneal da independencia al paciente, porque como ya le he dicho, lo puede hacer en su casa. El paciente está al tanto de su condición clínica, menos restricción de la dieta. El paciente puede dar sus gustitos con la alimentación, pero siempre hay que restringido. Menos complicaciones y mejor calidad de vida, ¿no? Porque requiere menos sesiones, puede ser una vida casi normal, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? En la hemodiálisis, mayor duración de la diálisis de 2 a 3 horas. Post-diálisis puede haber mareo, fatiga, hipotensión, puede haber trombosis, puede haber mayores lesiones, restricciones dietarias, hematomas intracerebrales. ¿Por qué?
porque para evitar que la sangre se coagule, le administran heparina. Entonces, el paciente tiene mayor riesgo de sangrado. Yo veo, porque trabajo en neurocirugía, hemos tenido varios pacientes de que se han caído, solamente una caída de baja altura de la cama nomás, y han tenido un hematoma intracelular severo, ¿no? ¿Por qué? Por los anticoagulantes que se administran durante la diálisis. La desventaja de la diálisis peritoneal, hay recambios constantes en el día de 3 a 4 horas, riesgo de peritonitis, déficit de control de diabetes, mayor educación. Acá el paciente, como no acude al centro hospitalario, no hay controles rigurosos, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Además de los cuidados de enfermería que hemos visto en la diálisis, en la ira aguda, hay que monitorizar balance hídrico, pesos, signos vitales, control de edemas y síntomas urémicos, educación, adherencia a la dieta, a la medicación, reconocer signos de hiperpotasemia o sobrecarga de líquidos, prevención de complicaciones, hay infecciones, vacunas, cuidado de los accesos, lesiones por prurito o fragilidad. Si el paciente se rasca por el prurito, tanto que puede lesionar su piel. Hasta acá, chicos. Preguntas, dudas, murmuraciones. Adelante, ¿quién preguntó? Sí, profe. Una pregunta. Justamente quisiera que me saques de duda. Bueno, por lo que yo he estado leyendo ya del año pasado también y algunas investigaciones, yo veo de que últimamente pues se ha puesto muy de moda eso de poner vitamina C por, por infusión intravenosa y que muchos enfermeros, o bueno, también inclusive he visto que técnicos, ¿no? Ya lo hacen ya de manera pues ilegal. Que hacen así su negocio para poner vitamina C para las señoras que quizás, como se llama, creen, ¿no? Que es para que se mejore la piel, ¿no? Bueno, por lo que he estado viendo, dice de que justamente la vitamina C, cuando se pone así por infusión intravenosa por ya mucho tiempo, puede llegar a generar litiasis renales. ¿Eso qué tan de cierto es, profe? ¿O tiene